voy a empezar a grabar esta sesión para que todos estemos al tanto de ella. Bueno, ¿qué les cuento? Vamos a dar un salto grande dentro de la teoría. Veníamos trabajando con las rectas, que la pendiente, que la ecuación de la recta, que si eran rectas paralelas, que si eran rectas perpendiculares. Luego vimos que las rectas se podían escribir como un sistema de ecuaciones lineales cuando se tenían dos ecuaciones y que había diferentes métodos para solucionar ese sistema de ecuaciones lineales. Entonces, que fue un trabajito que ustedes desarrollaron. Entonces, ustedes encontraban que había un método gráfico, que había un método de igualación, de sustitución, de reducción, que pues se adecua a las necesidades de cada cual. Dentro de eso, y centrándonos un poquito en los métodos geométricos, entonces encontrábamos que cuando teníamos teníamos dos ecuaciones con dos incógnitas, que al final de cuentas lo llamamos un sistema de ecuaciones lineales, podían pasar tres cosas. ¿Alguien me acuerda qué podía pasar en eso? Cuando teníamos ese sistema de ecuaciones lineales, ¿qué nos podía pasar geométricamente, gráficamente, qué nos podía pasar? Que el sistema sea único o que no tiene o que eso espere que yo lo tengo, es que no me entiendo la letra. Tan tierna. Infinitas soluciones, ¿cierto? Ajá, Ok. que tiene una única solución, que no tiene o que tiene infinitas soluciones. Tenemos una única solución cuando se cortan las rectas en un único punto. No tenemos solución cuando las rectas son paralelas. Y tenemos infinitas soluciones cuando una recta está encima de la otra, ¿cierto? Básicamente ese es el resumen que nosotros tenemos. Para poder avanzar, tengo que dar una parte donde hablamos acerca de lo que es una matriz y voy a ver si alcanzo a hablar de determinantes, pero me interesa mucho hablar de matrices. ¿Qué piensan que es una matriz en matemáticas? ¿Qué piensan que es una matriz en matemáticas? Lo que se les ocurra. Como un conjunto, Creo que es una guía. Una ¿Cómo así, matriz perdón? es una guía. Una guía, Una bueno, guía, una guía. ok, bueno, está un bien. conjunto de elementos. Un conjunto de elementos, bueno, listo, listo, vamos a mirar. Entonces, ahora sí les voy a contar, ya ustedes, ya cognitivamente, mentalmente, ustedes dijeron, pues madre, ¿de qué me están hablando? Porque uno usualmente asocia la matriz con el cuerpo femenino, por ejemplo, ¿cierto? Entonces uno dice, ah, la matriz, ¿cierto? Donde se forma el todo. ¿M? Entonces uno Supongo dice, que ah, un conjunto de chévere, números como que se ponen en filas, muy columnas. bien. Un Cuando hablamos, espacio. exacto, cuando hablamos de matrices en matemáticas, vamos a hablar de un ordenamiento, ¿cierto? De cosas. Entonces, voy a ver aquí. Voy a, voy a quitar aquí esta imagen, mientras tanto, y aquí vamos a ver. Entonces, vamos a decir que una matriz es un arreglo bidimensional de números, ¿sí? Bidimensional, o sea, que tiene dos dimensiones. Entonces, aquí está la primera matriz que les quiero presentar. Se llama la matriz A. Y esa matriz está compuesta, como dice arriba, bidimensionalmente, por filas y columnas. Son ordenamientos de números que se hacen en filas y en columnas. Las filas, lógicamente, van de forma horizontal, mientras que las columnas van en forma vertical. En este caso, nosotros tenemos tres filas y dos columnas. Quiere decir que el tamaño, ¿sí? El tamaño de esta matriz va a ser de 3 por 2. Escuchen bien lo que estoy diciendo. Va a ser una matriz 3 por 2. O sea, que cuando ustedes vayan a hablar del tamaño o del orden, que es exactamente lo mismo, de una matriz, tienen que decir cuántas filas por cuántas columnas. Siempre en ese orden, filas por columnas. Entonces aquí tenemos una fila, dos filas, tres filas. Entonces aquí sería 3 por una y dos columnas.
Entonces, el tamaño o el orden de esta matriz A es 3 por 2. ¿Entendible eso? Sí, señor. Sí, yo, ¿cierto? Ahora, este ordenamiento de números, eso que está ya escrito A11, A12, A21, A22, ¿sí? Primero se lee así, A11, no se lee A11, no se lee A12 ni A21, sino se lee A11. Esas son las componentes de la matriz. Entonces, aquí yo estoy diciendo la componente en la fila 1, columna 1. O si yo estoy hablando de este número que coloco aquí, voy a decir, está en la fila 2, columna 2. ¿Listo? Y así sucesivamente. Eso es lo que nosotros denominamos componentes de la matriz. Las componentes. Esta componente entonces será la componente que está en la fila 3, columna número 1. ¿Entendible? Tamaño entonces 3 por 2, eso ya lo dije. Nosotros vamos a decir que dos matrices son iguales si cumplen estas dos condiciones. La primera condición es que tienen el mismo tamaño. Y la segunda, cada una de sus componentes son iguales. O sea que si la componente 1,1 tiene que ser la misma componente A11 de la otra matriz. La componente, no sé, 2,3 debe ser la misma componente 2,3 de la otra matriz. Eso, ahí es cuando se dice que dos matrices son iguales. Nos preguntan, ¿son iguales las siguientes matrices? Nos presentan la matriz A, la matriz B y la matriz C. Y la respuesta nos la da cualquiera de ustedes. La A y la B son iguales. A La ver, A y la B son iguales, ok. O sea, la respuesta es que no son, la C no es igual. La C es desigual a las otras dos. pero la C, sí, la C sí. A ver, solo están en diferente orden. 2, 10, 4, menos 3, 1, 0. Sí, es igual. Ok, listo. Rigoberto dice que igual. Las tres son iguales. Ana Sofía, ¿tú qué opinas? Es que el Profe, orden de... Ah, qué perdón. pena, no puse atención a la pregunta. Mira, la pregunta está ahí. ¿Son iguales las siguientes matrices? Profe, yo pienso que sí. Ok, bueno. Lo que pasa es que Y la del medio está expresada en tres filas, dos columnas, y las otras están expresadas en dos filas, perdón, en dos columnas, tres filas. entonces por aquí en el chat, Laura nos dice que no, que para ella no son iguales. Entonces justifiquen sus respuestas. Profe, es Yo digo que sí porque como lo que decía anteriormente, tanto la A como la C está expresada pues, en dos columnas, tres filas, pero que es lo mismo expresarlas en dos filas, tres columnas, porque tiene los mismos valores. profe, pero por eso, no, o sea, tienen los números iguales, pero el orden no es el mismo. El orden de filas y columnas no, y los valores para mí no son iguales. Entonces, que haya un proceso para igualarlas es diferente, pero en ese momento no es la misma expresión para mí. Ok, vamos a leer. Dice, dos matrices A y B se dicen iguales si tienen el mismo tamaño. ¿Qué tamaño tiene esta matriz? ¿Cuántas 3 filas? por 2. Una. 3 por 2, 3 por 2. Listo. igual que la 3 C. por 2. La B, ¿qué tamaño tiene? 2 por 2 por 3. 3, 2 por 3. La C, 3 3 por por 2. 2. es por 2. Por tamaño, ¿cierto? Ya sabemos que B descartada, ¿cierto? Por tamaño. Ya Sí, sabemos que la B no puede ser, porque
tiene que tener el mismo tamaño. Ya entonces descartamos una. Ahora dice, cada una de las componentes son iguales. Es decir, la componente A y J debe ser igual a la componente B y J, ¿cierto? Entonces, en esa posición, que es la posición 1, 1, ¿qué número hay? En la A el 2 y en la C el 0. ¿Y son iguales? No, No. Ah, ya. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué que no quiere son decir? iguales. Que no son iguales. O Ninguna de sea, las... tiene que cumplir las dos para que sean igual. Muy bien, tiene que cumplir las dos condiciones para que sean iguales. Para que sean iguales, pues te tocaría escribir esta misma o esta misma o esta misma para que sean iguales, ¿cierto? O sea, en la primera componente tiene que ir en el 2, en la componente 1, 2 tiene que estar el 0, así sucesivamente. Todas tienen que tener los mismos números en la misma posición. Si no, no hay nada que hacer. Entonces, ya nos dimos cuenta que esas tres matrices no son iguales. Vámonos con la siguiente. Al igual que con los números reales, con los números enteros, bueno, con todo, nosotros podemos hacer operaciones entre matrices. Una de ellas es la suma de matrices. Entonces, si yo tengo esta matriz y tengo esta otra matriz, y esa matriz A y esa matriz B, ¿qué tamaños tienen? ¿O qué orden tienen? 2 por 3. 2 por 3. Tengo dos filas, 1, 2, 3 columnas, 1, 2, 3. Y la B, Igual. 2 por 3. Muy bien. En la, en la, en la matriz B, ¿cuál es el componente 1, 2? ¿Cómo es? Menos 15. ¿Cuál? Espera un momentito. Uno, dos. Ah, menos 15. Muy bien, menos 15. En la matriz A, en la matriz A, ¿cuál sería la componente 3, 3? No está. Ah, muy bien, no existe porque la matriz es de 2 por 3. Muy Sí. bien. En la matriz B, ¿cierto? ¿Esta componente qué posición ocupa? 2, 2. 2, 2, muy bien. ¿Y esta? 3, 2. ¿Cuál? 2, 3. 2, 3, muy bien. 2, 3, porque es fila, columna. Entonces está en la segunda fila, tercera columna. Muy bien. Bueno, volvemos a la suma. Entonces, para sumar matrices, solamente puedo sumar matrices del mismo tamaño o del mismo orden. En este caso, no puedo sumar estas dos matrices. ¿Por qué? Porque tienen el mismo orden. Las dos son de 2 por 3. Quiere decir que la respuesta me tiene que dar una matriz del mismo orden. ¿Cómo se va a sumar? Pues sencillo, se suma componente a componente. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? El 4 lo sumo con el menos 5, que es lo que está aquí. El menos 5 lo sumo con el menos 15, que es lo que está aquí. El 7 lo sumo con el 8, que es esto. 0 con el menos 3, que es esto. 3 con el 9 y 2 con el menos Menos 6. 6. Ahí está. Entonces, estoy haciendo la suma componente a componente. Y pues lo último es hacer las operaciones. 4 más menos 5 me daría menos 1. Menos 5 más menos 15 me daría menos 20. 7 más 8, 15. 0 más menos 3. 3 más 9, 12. Y 2 más menos 6 me daría menos 4. ¿Listo? Ahí está. Esa es la suma de matrices. Súper sencilla. ¿Cuáles son las dos condiciones que debo cumplir para hacer la suma de matrices? ¿Qué me dice? Que sean de Que tamaño sean igual. iguales. Que sean Que del sean mismo tamaño del mismo tamaño. y
¿Y qué más? Y que cada uno de los componentes sean, para suma de matrices. Sí. Filas y columnas. Sumar, Tenga el mismo orden. sumar el mismo orden, filas con filas. Más que filas con filas es componente a componente. A ¿Sí? eso. Entonces, Ok. entonces, la suma de matrices tiene dos elementos esenciales. La Condición. primera, que el orden tiene que ser igual, ¿cierto? Si tengo una matriz 3 por 3, solamente puedo sumarla con matrices 3 por 3. ¿Y cómo es esa suma? La hago componente a componente. Esa es la condición. Elizabeth me pregunta aquí, hay una que tiene más dígitos que otra. No te entiendo a qué hace referencia, Elizabeth. De pronto ya dirá que, por ejemplo, la B tiene un 15 de 2 dígitos. Ok. Pensaría yo, no sé, ¿cierto? Ok. Bueno, no, eso no importa. Las cantidades pueden ser las que uno quiera en ese ordenamiento. Ok. Ya por aquí ya me corrigió la pregunta, dijo que era el ejercicio anterior. Listo, ¿entendible esto? Súper sencillo, ¿cierto? La resta, pues va a ser exactamente lo mismo. Aquí toca tener en cuenta el orden, pues, de los humanos. Me hacen el favor, hacen la resta A menos B y me dicen cuánto les da. Ya. Denme un minuto, por favor. Bueno, ¿cómo les fue? Bien. Listo, vamos a mirar. Entonces, 4 menos 5, menos 5 menos 15, 7 menos 8, 0 menos 3, 3 menos 9 y 2 menos 6. Menos 6, perdón. Al final de cuentas, eso nos da 9, 10, menos 1, 3, menos 6, 8. ¿Llegaron a esa respuesta? Sí. No, Ok, apenas muy estaba en bien. ello, profe. Bueno, ¿será que si yo resto B menos A me da lo mismo? Menos A. B menos A, porque aquí ya tenemos es A menos B. ¿Será que 8 menos si hago 7 B menos A me da lo menos mismo? 15 15 menos 5. A ver, No, sería no da lo mismo. Ok, ¿en qué difiere? En el signo. En el signo, muy bien. Entonces, si yo tengo aquí B menos A, las cantidades como tal van a ser iguales, pero los signos son los que me van a cambiar. Entonces, en el primero sería menos 5 menos 4, ya que me daría menos 9. Menos 15 menos 5, perdón, menos 15 menos 5, o sea, me daría menos 10. menos 20. Pero, 8 menos 7 profe, pero daría ahí menos 1. 9 menos 5 menos 4. Sí, menos 9, perdón. Menos 3 menos 0 daría menos 3. 9 menos 3 daría 6. Y por último, menos 6 menos 2 daría menos 8. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta y esta, ¿cierto? Son respuestas diferentes, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo decir? Que la resta en matrices no es conmutativa. No es conmutativa. No es lo mismo restar A menos B que B menos A. Eso es lo que me está mostrando ese ejercicio. La resta no es conmutativa. Esa es una de las primeras observaciones que nosotros podemos ir sacando de allí.
Vamos a decir que una matriz es cuadrada, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, esta matriz cuadrada 2 por 2. ¿Qué quiere decir? Que las filas, que tiene igual cantidad de filas como de columnas. Entonces quiere decir que yo puedo tener matrices cuadradas 3 por 3, o 4 por 4, o 5 por 5, o 20 por 20, 50 por 50 y sucesivamente. ¿Listo? Entonces, una matriz cuadrada, las matrices cuadradas van a ser muy particulares dentro del estudio de la álgebra lineal. Más adelante vamos ahondando cada vez más en el estudio de esas matrices, pero por ahora solamente decirles, una matriz cuadrada, 2 por 2 es aquella que tiene dos filas, dos columnas. ¿Sí? Si fuera una matriz cuadrada 3 por 3, pues tendría tres filas, tres columnas, y así sucesivamente. Entonces, dice, encuentre los valores de la matriz B de tal forma que A más B da eso, pero A menos B da esto. ¿Cuánto será B? Entonces, 2 minuticos para que ustedes lo piensen. Me daría 1 menos 1, 2, 2. A mí también. Bueno, vamos a mirar. A ver. ¡Ay! ¿Qué pasó acá? No tengo la respuesta. Entonces, Rigoberto, ¿cuánto te dio acá? 1, Me da 1 menos 1, sí, 2, 2. 2, 2. Vamos a mirar. Entonces, ¿y quién sería A? Entonces, en este caso, Pues si ya lo tenemos expresado, profe. sí, perdóneme, es arriba. Entonces, dice 4 más 1, 5, menos 6, menos 6, más menos 1, menos 7, perfecto. 8 más 2, 10, 9, 9 más 2, 11, no 7. Pues estoy haciendo la operación mal, A ver, no la A hice mí yo me dio mismo. igual. pero mira, estoy probando. 4 más 1 daría 5, perfecto. Menos 1, perdón, menos 6 más menos 1, menos 7, perfecto. 8 más 2, 10. 9, 9 más 2, Ah, 11. 11. Es No, menos sí, sí, ahí me 2. equivoqué en Menos ese 2. 2. Sí, sí, Aquí es listo. menos 2. Ok, entonces Menos 9 2. más menos 2, perfecto, 7. Verifiquemos que nos den el otro lado. A menos B sería 4 menos 3. Perdón, 4 menos 1 Menos daría 1. 3. Menos 6 menos 1, Menos 1. Menos menos 5. 5. 8 menos 2, 6, perfecto. Y 9 menos 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 2, 2. 11. Muy bien, perfecta esa respuesta. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, eso es con respecto a la suma y la resta de matrices, ¿cierto? Ya sean cuadradas o de esto. Ahora,
Vamos con otra operación que se llama multiplicación por un escalar. En este caso, el escalar hace de cuenta que es un número real. Entonces, si yo tengo una matriz de tamaño ¿cuál? ¿De qué tamaño es? 3 por 3 2. por 2. 3 por 2. Yo puedo multiplicar, ¿sí?, por cualquier número esa matriz. Entonces, los escalares serán números reales. Supongamos el -3. Entonces, yo puedo hacer esta multiplicación. -3 por m. Estoy multiplicando un escalar por una matriz. ¿Qué debo entender? Que ese -3 está multiplicando cada uno de los componentes de esa matriz. Cada uno de los componentes de esa matriz. Por eso es que aparece aquí -3 por 3, -3 por -2, -3 por 0, -3 por 7, -3 por 8, -3 por -1. Profe, ¿Listo? Dime, profe, ¿el escalar ahí es el -3? este -3. ¿Sí? Ok. ¿Sí? Puede ser cualquiera, pues dependiendo del ejercicio, dependiendo del contexto, va a ser el número que está por fuera. Pero ¿cuál va a ser su acción dentro de la matriz? Va a multiplicar cada uno de los elementos, cada uno de los componentes que tenga la matriz. Así de sencillo. ¿Entendible? Sí. Entonces, allí tendríamos que -3 por m sería -9, 6, 0, -21, -24 y 3. Ahora viene algo mayor que esto. Entonces, ya vimos la suma, la resta, la multiplicación por un escalar. Pregunta, ¿será que existe la multiplicación entre matrices? Y la respuesta es sí, efectivamente existe la multiplicación por matricial. Pero aquí hay que tener en cuenta ciertos elementos. Entonces, aquí tengo una matriz M y tengo una matriz T. La primera es de un tamaño de un orden 3 por 2, mientras que la otra es de tamaño 2 por 3. Para poder multiplicar dos matrices, tiene que coincidir este número con este número. Primera condición. O sea, aquí puedo hacer la multiplicación de la matriz M por la matriz T. Sí la puedo hacer. ¿Por qué? Porque estos dos números coinciden. Si no coinciden esos dos números, no puedo realizar la multiplicación. ¿Listo? ¿Será que puedo hacer la multiplicación T por M? Sí. Entonces, T por M sería 3 por 2, ¿cierto? Perdón. La T es de orden. La multiplicación, aquí está. Entonces, T sería de 2 por 3 y M sería de 3 por 2. Yo digo, tienen que ser iguales estos dos. Sí, como son estos dos, esta multiplicación también se puede hacer. Tanto M por T como T por M se pueden hacer. Si yo multiplico la primera, que es M por T, ¿cierto? Y ya verificamos que se cumple la condición, el resultado me tiene que dar una matriz, en este caso, de 3 por 3. En el segundo caso, si yo multiplico la matriz T por la matriz M, me tiene que dar una matriz de orden 2 por 2. ¿Entenderle eso? Pregunta, si yo tengo una matriz, no sé, la voy a llamar H, 5 por 3, y la multiplico por una matriz N, que es 3 por 2, ¿puedo hacer la multiplicación? No coincide. Sí, ¿Seguro? porque 3 y 3 son iguales. Bien, 3 y 3, sí, 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 3 y sí, 3 sí. son iguales. Listo. Sí puedo hacer esa multiplicación. ¿De qué tamaño será la respuesta? 5 por 2. 5 por 2, muy bien. 5 por 2. Al contrario, ¿será que n
por H, ¿puedo hacerla? No, No. ¿Por qué? Porque no porque no son coinciden esos iguales. números, no Los de coinciden adentro. las columnas con las filas. Ah, ¿Listo? Ahí está. Entonces, ahí ya tengo el primer criterio para tener esa multiplicación. Entonces, ahora voy a multiplicar. Entonces, la condición es que esos dos números, las columnas de la primera matriz coincidan con las filas de la segunda matriz. El tamaño de la matriz restante o resultado va a ser los números que me quedan. En este caso me quedó el 3 y aquí me quedó el 3. Entonces, por eso el tamaño va a ser 3 por 3. Listo. Pero ¿cómo se multiplica? Entonces, allí está. Atentos a esto. Va a ser la fila por la columna, componente a componente. Fila por columna. Entonces, voy a hacerlo esta primera parte manual. Fila por columna sería, entonces, 3 por 3, 9. 9. 9. Menos 2 por 5, Menos 10. menos 10. ¿Listo? Seguimos. Fila por columna. 0. 3 por menos 1, Menos 3. menos 3. Menos 2 por 0, 0. menos 2 por 0, 0, perdón. Ah, ¿no era la de abajo, profe? Yo pensé que era, digamos, No, la mira, segunda fila. estoy Sí. fila por columna, ¿cierto? Ah, por cada una de las columnas. Sí, 3 Ah, ok. con 3, menos 2 con 5. Listo, ya hice esa parte. Ahora, ya hice esa parte. Ahora, me voy con la primera fila, sigo en la primera fila, pero ahora con la segunda columna. 3 por menos 1 me da menos 3 y menos 2 por 0 daría 0. Ahora, voy primera fila, tercera columna. Entonces, ¿qué haría? 12. Ahora no puedes seleccionar el lápiz. Ahora sí. Primera fila, tercera columna. 3 por 4, 12. 12. Y menos 2 por Menos 12. 6, menos Menos 12. 2. Listo. Ya tenemos la primera columna. Vamos con la esta. Fila, columna. 0, 0. 3, 0, 0 7 y 35. más 35. 35. Ok. Sigamos. Fila, segunda. 0 ¿Sí? 0 y y 0. 0. 0 y 0. Ok, voy a dejar solamente un 0. Fila, columna. 0 0 Sí. y 42. Y 42. y Ok. 2. Listo. Y vamos con la siguiente. Voy a borrar aquí todo esto. Listo. Vamos con la fila con columna. 24 Ujú, Menos menos 5. 5. muy bien. Siguiente. Vamos con esta. Menos Menos 8. 8. 0. Menos 8. Ujú, Menos 8. Y queda menos 8 nada más. y 0. Y Ujú. Y la siguiente. Y 32 menos 32. Ajá. y Menos menos 6. 6. Menos 6. ¿Listo? Entendible cómo se está haciendo fila, columna, todas las veces que uno dice. Si se dan cuenta, entonces ya sabemos cómo vamos a hacer el procedimiento, voy a borrar todo y aquí me está diciendo cómo estoy colocando esos números, que era lo mismo que estábamos haciendo nosotros. Pues más larguito, pero ahí está. Luego de eso, entonces aparecen ya los resultados que nosotros llegamos mentalmente y aparece ya resuelta cada una de las operaciones. Si se dan cuenta, esta última matriz es de tamaño 3 por 3. 3 por 3. ¿Entendible?
Señor. Ok, listo. Entonces, acabamos de ver qué es una matriz, cuál es el orden, cuáles son las componentes. También vimos cuando dos matrices eran iguales, cómo se suman matrices, cómo se restan matrices, cuál es la multiplicación por un escalar y cómo se multiplican matricialmente las matrices. Listo. Ahí ya cumplí hoy con el objetivo que tenía propuesto y era introducir las matrices. El lunes, ¿cierto? Vamos a ver ciertas características de las matrices y lo vamos a unir con lo que hicimos la clase pasada geométricamente. Vamos a unir esos dos aspectos, ¿cierto? Y Una entonces, pregunta, señor, disculpe, lo interrumpo. ¿Esto que estamos viendo en esta tutoría entra al examen? no, no. Profe. Dime. Y lo de sustitución, igualación y reducción, usted no lo iba, usted dijo que después lo iba a Ay, explicar. sí, tengo que hacer una tutoría para eso. Claro que es que yo, bueno, es que se ¿Y van a eso dar no cuenta. entra en el examen, profe? Sí, Sí, diga. sí, Bueno, porque ustedes lo podían estudiar solitos. Ustedes no tenían tanto lío. sí, Sí, porque eso no, estamos. es que lo que yo no entiendo es, digamos, el de sustitución, por ejemplo, ¿se grafica también o solo el de método del gráfico? O porque es que, por ejemplo, si tú tienes x más y igual a 5, bueno, tocará 6. Y tengo aquí 2x menos 3y igual a, no sé, los 15. ¿Listo? Tengo un sistema de ecuaciones lineales. Entonces, de aquí yo ya sé que yo puedo despejar y. ¿Sí? Entonces y quedaría aquí y igual a menos 6 menos. x más 6, ¿cierto? De aquí yo puedo despejar también y. Y entonces digo, y sería igual a, eh, Menos pasa ese 2x. allá, Este, eh, Menos 2x. menos 2 tercios, Ajá, 2 eso. tercios de x, menos Menos, 15, menos 5. menos 15 sobre menos 3, o sea que aquí va más, ¿cierto? Entonces ahí está ya despejada. Ustedes ya saben que aquí ustedes pueden tabular, ¿cierto? Ustedes tabulan, ustedes por aquí tabulan. ¿Con qué valores? Ah, que con el cero, que con el cero, que con un número negativo, que con un número positivo, igual, dan los valores. Luego se van para su plano cartesiano y entonces trazan sus rectas. ¿Listo? Ah, que se cruzó en este punto. Ah, esa es la solución de ese sistema de ecuaciones. Ese sería el método gráfico. Ah, es que voy a hacer el método de reducción, ¿sí? El método de reducción. Entonces, ya estoy aquí otra vez en mi sistema de ecuaciones. Entonces, el método de reducción me dice, bueno, para hacer el método de reducción, entonces usted tiene que multiplicar una de las dos matrices por un opuesto. Entonces, aquí miro, este está positivo y este está negativo. más Este está 3. con Sí. Más 3 y 3. este está sin 3. Entonces, la primera ecuación la voy a multiplicar por 3 y la segunda la voy a multiplicar por 1. Bueno, Es que hay entonces, sí, la primera sería 3 por x daría 3x. más Más 3 3 de x. 3 por y daría más 3y, igual 18. igual a 18. La segunda, pues multiplicarla por 1, pues es exactamente lo mismo. La misma. Aquí daría menos 3y es igual a menos 15. Listo, muy bien. Ahora sumamos esto. 3x más 2x, 5x. Se elimina eso. 3y se elimina. 18 3. más 15, 3. Despejo, X. x sería igual a 3 quintos. quintos. Ah, listo, ya tengo que x es igual a 3 quintos. ¿Cómo averiguo cuánto vale y? Ah, me voy para una sustitución y digo y es igual a menos x, o sea, menos 3 Menos 3 quintos quintos. Más 6. más 6, ¿cierto? Hago esa operación. Ah, esto es igual a 5, aquí está el 1, entonces haría menos 3 más 6 por 5, 30, y esto daría 27 quintos. 27 quintos. Ah, listo.
Entonces, este número que me dio x 3/5 y este número 27/5 es la solución y debe coincidir con este punto de corte de las dos. Esta coordenada debe coincidir con este punto. Entonces, los dos sistemas, los dos métodos que yo estoy utilizando, tienen que darme la misma respuesta. Era lo mismo. Tiene que darme lo mismo. Ese era el ejercicio, que todos Ajá, los métodos eran lo mismo. Entonces, muy por lo bien, menos no exacto. solo grafiqué. Claro, ahí lo que se le estaba diciendo es, mire, no importa el método que usted utilice, la respuesta siempre le va a dar igual, ¿sí? Eso es Yo solo como apliqué nos... la gráfica en el método gráfico por si era la misma. Entonces, Exacto, entonces ahí no había pierde. No sé, cuando ustedes le dicen, venga, haga un arroz, ¿m? De pronto unas personas dicen, no, yo primero pongo el agua a hervir, ¿cierto? Y después de que esté hirviendo el agua, entonces le pongo el arroz. ¿M? Ah, bueno, listo. Y le pone la cebollita y bueno, todas las cosas. Otras personas dicen, no, yo coloco todo al mismo tiempo. Pongo el agua, el arroz, la cebollita, la sal, lo hago al mismo tiempo. Otras personas dicen, no, yo primero lavo el arroz, le pongo unas gotas de yo no sé qué, después lo paso primero por agua caliente y después de ahí sí lo meto en la olla para que quede más esponjoso, bueno, no sé, cosas de ese estilo. Entonces la pregunta es, ¿el objetivo era darle solución o hacer el arroz? Que usted eligió un método compacto, que usted utilizó otro método, que usted utilizó un método supremamente sofisticado. ¿Llegó a la respuesta? Sí, las respuestas tenían que ser iguales. ¿Entendible? Ujú. Así de sencillo. Ok. Bueno, listo, señoritas y caballeros. Profe, ¿cuántos intentos tiene el examen? Uno. ¿Y cuánto profe, dura? dos. No, ¿Qué tal, Rigoberto? Si esto está muy fácil. ¿verdad? Ah, bueno. ¿Y cuánto dura el examen, profe? Voy a ponerlo a 15 minutos. Ah, es que Uy. 15 Ah, minutos y sí. por 15 minutos Si y por son dos ahí preguntas, sí, profe. 15 ¿cuántas minutos y preguntas, por ahí profe? 20 preguntas. No, Uy, no, profe, en serio. No, profe, es que mira que, No, aunque las clases no son iguales y tal, pero ayer no, pasamos son, por una son que como 5 preguntas. 15 Para minutos. una hora, ¿cierto? 5 preguntas. Cinco Para, preguntas. Eso es ah, súper entonces cuánto es uno sencillo. más uno y así. profe. No, pues es que es casi Sí. elemental. Es de razonamiento. Profe, ¿y Con eso, cuándo lo va a abrir? ¿En qué hora, a qué hora lo va a abrir? el sábado, después de las 2 de la tarde, hasta el domingo a la medianoche. Ah, bueno, profe. ¿Listo? Listo. Ok, Vale, profe. listo. Entonces, bendiciones. Me encantó estar aquí en clase con ustedes. Dios los cuide y me hacen el favor, estudian, ¿sí? Estudian los apuntes, miran qué era lo que estábamos haciendo. ¿Listo? Entonces les Listo, deseo profe, una muchas feliz gracias. noche. Que estén muy bien. Profe, gracias. A Gracias. ustedes.